continuamos apenas en el capítulo 11. Pero vamos a paso lento pero firme, descubriendo muchas cosas. Y seguramente hay muchas más que se están quedando ahí. Vamos entonces al texto. El libro de los Hechos, capítulo 11, hay dos grandes momentos o dos grandes historias. La primera prácticamente es la repetición de lo que ocurre en el capítulo 10. Y la segunda parte, que es donde nos vamos a centrar, hace énfasis en el ministerio o en la manifestación ministerial de dos personajes que quiero hoy platicarte. Solamente a manera de recordatorio. La iglesia ha sido dispersada, la iglesia ya no está solo en Jerusalén, la iglesia multitudinaria de Jerusalén comienza a ser perseguida y se empieza a diseminar por todo el imperio romano para que se cumpla la palabra del Señor Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienzan a levantarse muchos ministros. Ya no es solamente los 12 apóstoles del Cordero enseñando la palabra, sino que ahora se empiezan a levantar otra serie de hombres, otra serie de ministros que comienzan ahí a despuntar y a manifestar la palabra de Dios de una manera muy importante, dejándonos ver que Dios no hace acepción de personas. Y en el capítulo 10 miramos cómo el Señor lleva al apóstol Pedro a la casa de Cornelio, un centurión romano, y a través del mensaje de la palabra, donde el Señor le enseña a Pedro a no despreciar a nadie, a no minimizar el trabajo de nadie, sino involucrar a todos en la obra de Dios, porque Dios tiene planes con todos aquellos que le reconocen. El mensaje llega a la casa de Cornelio y quedan impactados y sorprendidos porque el Espíritu Santo se manifiesta aún antes de que Cornelio y su familia hagan una oración de fe. Aún antes de que Cornelio y su familia se bautizaran, el Espíritu Santo los llena, el Espíritu Santo los toca, y eso deja sorprendidos tanto a Pedro como a sus acompañantes de ver cómo el Espíritu Santo, que es Dios, se manifiesta en personas que en teoría no eran cristianos y que los envuelve con su poder y con todas sus manifestaciones. Prácticamente se repite esa historia del versículo 1 al versículo 18 del capítulo 11. Por eso no voy a detener mucho ahí, solamente quiero hacer énfasis para mirar lo que está pasando. Dice el versículo 1, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esa fue la gran noticia. Recuerda, el gentil eunuco etíope fue un gentil secreto. Fue la predicación secreta a los gentiles. Se llevó él el mensaje hasta Etiopía, pero no hubo un despliegue de esa experiencia. Pero con Cornelio, eso sí, se corrió como pólvora, que Cornelio, su familia, sus criados, sus invitados, sus amigos, un montón de personas estaban siendo visitados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra había sido recibida también por los gentiles. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, a los que eran de la circuncisión, le reprocharon. Fíjate qué cosa tan tremenda. ¿Te acuerdas que hablábamos de prejuicios, que hablábamos de condicionamientos a veces mentales y religiosos? Pues eso siempre ha existido en toda la historia de la iglesia. Pedro, el apóstol, fue reprochado. Dice, y le dijeron, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Solo como una nota mental. ¿Te imaginas que eso pase hoy en día con estos apóstoles que hay por todo el mundo regados? ¿Qué apóstol atrevería a recibir un reproche de hermanos? ¿Qué apóstol de los apóstoles modernos se atrevería a recibir una exhortación de hermanos de otras congregaciones? Ninguno, porque hoy los apóstoles modernos están en otro esquema, están bajo un pensamiento de que el apostolado es un sinónimo de poder, de autoridad, de control, cosa que es antibíblica. Pedro, apóstol del Cordero, aceptó la opinión de los que estaban en Jerusalén. Los escuchó, no los censuró, no los maldijo,
No les quitó la cobertura, claro, no les podía quitar la cobertura porque la cobertura no la da un hombre, la da Jesucristo. Así que el apóstol Pedro no podía quitarles cobertura porque él no daba cobertura. Sencillamente era un ministro cumpliendo el llamado tan grande y tan poderoso que Dios le había encomendado. Y Pedro los escucha y después él responde, versículo 4. Entonces Pedro les explicó, mira, un apóstol dando explicaciones. ¿Qué te parece? Por favor, amados amigos y hermanos que nos miran, entendámoslos esto bien claro. Un apóstol es una función grande, importante, maravillosa. Y yo creo que han habido apóstoles en toda la historia de la iglesia, pero no son los que se autonombran apóstoles hoy y que en vez de dar explicación piden explicación. Hoy vamos a hablar también de los profetas, otro ministerio mal entendido y un ministerio que también se ha abusado muchísimo. Pero fíjate, un apóstol dando explicaciones. Y empezó a dar explicaciones diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi en éxtasis una visión de un objeto semejante a un gran lienzo, bajando del cielo. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, lo que platicamos la semana pasada. Y una voz del cielo me dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y volvió a ser llevado al cielo. Se aparecieron 3 hombres en mi casa que me dijeron que fuéramos a Cesarea. Y el Espíritu me dijo, nota, el Espíritu me dijo, solo como una enseñanza al margen. El Espíritu Santo es una persona, Él es Dios y Él habla. Solo llévate eso en tu mente porque de eso vamos a hablar más el domingo. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces entramos en casa de aquel hombre y nos contó cómo había visto a un ángel en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y trae a Simón, él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué te parece? Un apóstol recibiendo la visitación de Dios y un gentil romano recibiendo una visitación de Dios. Para aquellos que piensen que recibir una voz de Dios, una instrucción del Espíritu Santo es solo para los iluminados, solo para los siervos escogidos, ¿qué te parece un gentil romano? Que Dios tuvo misericordia de él porque era un hombre devoto a pesar de no haber tenido un encuentro directo con Jesucristo. Dios es soberano y Él habla a quien Él quiere. Entonces comencé a hablar y el Espíritu Santo descendió de ellos como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y al oír esto, los hermanos se calmaron. Fíjate cómo dice, se calmaron. Es decir, estaban cuestionando a un apóstol y lo estaban llamando a cuentas. No fue el apóstol llamando a cuentas a los hermanos de Jerusalén. No fue el apóstol reprendiendo, censurando, corriendo, quitándoles la comunión a los hermanos de Jerusalén solo por no estar de acuerdo con él, sino que se tomó el tiempo, 1, de escucharlos y 2, de darles una explicación. Y los hermanos se calmaron, palparon el espíritu de Pedro, escucharon la historia de Pedro. Ellos también sabían y habían tenido experiencias con el Espíritu Santo de iguales a iguales. Un apóstol con los hermanos de Jerusalén, de iguales a iguales se trataron, tratándose como siervos, como consiervos, no como un controlador, no como un manipulador, no como un usurpador de la cabeza, que solo es Cristo nuestra cabeza, ni tampoco los otros tratando de controlar ni de manipular al apóstol, sino los dos como iguales en Cristo Jesús, respetando sus funciones y sus llamamientos. Se calmaron, escucharon la voz de Pedro, y dice que entonces, ya más calmados, escucharon a Pedro, dijeron ellos, así que también a los gentiles se les ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Porque aquí el centro era Cristo. No era enfatizar el nombre de un apóstol,
no era enfatizar un movimiento religioso, sino una obra, la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús. A eso nos ha llamado el Señor. Pero mira ahora, eso es más o menos la narración de lo mismo que aconteció en casa de Cornelio. Vamos a llegar al capítulo 15 y ahí voy a hablar más del ministerio apostólico bíblico. Pero hoy tenemos que entrar a esta segunda parte del capítulo 11, y aquí quiero enfatizar sobre dos ministerios y dos ministros, y aquí está la enseñanza del día de hoy. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, estoy leyendo el versículo 19, que sobrevino cuando la muerte de Esteban. Una vez más aquí Lucas nos vuelve a recordar que esa gran dispersión que hubo arrancó con la muerte de Esteban. Antes de la muerte de Esteban todos estaban aglutinados en Jerusalén. La muerte de Esteban fue un detonador que provocó una gran persecución. Entonces la iglesia llegó a Samaria, la iglesia llegó a Damasco, pero llegó a muchos más lados, llegó a Jope, etc. Pero aquí nos dice que después de haber llegado a esas ciudades que ya revisamos, que ya miramos, dice que el evangelio llegó hasta Fenicia, a Chipre y a Antioquía. El evangelio creciendo, el evangelio cada vez llegando a más lugares, el evangelio llegando a más ciudades del Imperio Romano. No perdamos de vista, esto es lo que hoy la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que estar llegando cada vez a más lugares. Hoy, la pandemia, fíjate qué interesante, porque si bien la muerte de Esteban provocó una expansión, hoy yo miro y creo que Dios está usando algo muy parecido. La pandemia que ha provocado la muerte de muchas personas, y tenemos que decirlo, también de algunos cristianos, no obstante ha provocado que el evangelio llegue a muchos más lados. Ha crecido, estaba leyendo estadísticas y estaba leyendo que aproximadamente más del 50% de las iglesias en el mundo crecieron en el uso de los medios digitales para predicar el evangelio. Eso quiere decir que hoy se encuentra 50% más de cristianos hablando de Jesucristo en el mundo a través de los diferentes medios digitales que están a nuestro alcance. Si alguien llegó a pensar que la pandemia fue una estrategia del diablo para meter a las iglesias en sus casas y que quedaran amordazadas, yo puedo decir que no, que más bien creo que fue un plan de Dios, como lo fue cuando la persecución después de la muerte de Esteban, para que la iglesia se atreviera a usar las redes, ya no para vanidades solamente, sino ahora para un propósito muy bien enfocado, que es predicar el evangelio. La semana pasada hubo una semana de mucho impacto para aquellos que pudieron mirar la semana de fidelidad extrema, que estuvo todas las mañanas de la semana anterior predicando el evangelio, fortaleciendo iglesias, fortaleciendo ministros, y el viernes hubo un cierre con un mensaje de Franklin Graham, donde seguramente muchas personas entregaron su vida a Cristo. Así que el evangelio está llegando a muchos lugares. Yo hoy más que nunca bendigo el trabajo que hemos hecho aquí en la iglesia de Jesucristo Monte del Señor, porque hemos tenido que ser más atrevidos, más organizados para usar los medios. Yo sé que nos falta mucho, pero yo bendigo a Dios porque nunca nos imaginamos que YouTube, que en un tiempo hubo ciertas fuerzas enemigas que trataron de censurarnos y limitarnos en el YouTube, en el radio, pero gracias al Señor ahora miro porque era importante cuidar que estos medios llegaran, porque tenemos que hacer que el evangelio y que Jesucristo llegue más lejos, más lejos, más lejos, hasta donde podamos, así como fue en aquel tiempo. Dice, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Mira qué interesante, mientras que en Jope ya se estaba predicando el evangelio a los gentiles, en Cesarea se estaba predicando el evangelio a los gentiles, todavía había un sector de cristianos judíos que estaban llevando el evangelio, pero solamente a las comunidades judías para convertirlas al evangelio. Eso estaba pasando allí en Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene,
los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Qué interesante. La iglesia comienza no nada más a diseminarse en las regiones geográficas, sino también, digámoslo de alguna manera, en las regiones culturales. Se empiezan a levantar ministros para predicarle a judíos y se comienzan a levantar ministros para predicarle a gentiles, como es el caso de Pablo, el más destacado de todos. Así que se empieza a ver especializaciones. Hoy en día, hermano, al igual que en aquel entonces, los ministerios son usados por el Espíritu Santo como Él quiere. Y siguiendo lo que dice Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, para ministerios específicos como Él quiere. Por eso miramos que hoy hay ministerios muy especializados en razas, especializados en culturas, especializados en estratos sociales, y eso está bien. Hay ministerios que se han especializado, por ejemplo, en universitarios, gente que está yendo a ministrar solo a universitarios. Así comenzó el ministerio de Josh McDowell, un apologista de nuestro tiempo, hablando a universitarios. Hay otros que se especializan en drogadictos o en pandilleros. Así comenzó el ministerio de David Wilkerson en Nueva York, en Brooklyn, en el Bronx, predicando a pandillas. Hay ministerios que se especializan en la familia, en cuestiones solo de familia, de matrimonios, de hijos. Un ministerio notable hoy es el ministerio del doctor James Dobson, ministrando solo a necesidades familiares, de matrimonios y de educación de los hijos. Otros se especializan en la educación en el hogar desde un panorama bíblico y cristocéntrico. El hermano Mike Richardson es un hombre que Dios ha usado por muchos años, especializado en la educación en el hogar. Y así el Señor levanta ministerios especializados hacia ciertos sectores, y eso está bien. El hijo del hermano Billy Graham, el propio hermano Billy Graham, dedicado al evangelismo 100% a los inconversos en todo el mundo, igual que ahora su hijo. Ministerios especializados, que el Espíritu Santo dota con ciertas herramientas, como lo hizo en aquel tiempo donde había cristianos que llegaban a estas ciudades en el Imperio Romano, pero le hablaban solo a los judíos, porque sabían el idioma, porque sabían sus antecedentes, sabían que estaban cerrados a un Mesías, aferrados a cuidar la ley de Moisés, etc. Y entonces hablaban en base a sus características. Pero Dios comienza a levantar ministros a los gentiles, que conocen también su cultura, que conocen su manera de pensar, que conocen incluso sus filosofías. Que Dios bendiga entonces la multiforme expresión de sus ministerios. Por eso no censuremos a los ministros cuando trabajan de una forma diferente. No censuremos a los ministros cuando tal vez su enfoque parece un tanto distinto al de nosotros. Siempre y cuando, se predique el evangelio cristocéntrico, no se agreda la ley moral de Dios, no se agreda los principios fundamentales de la palabra. Permitamos que el Señor utilice los medios para alcanzar a los perdidos. Entonces dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién? Con los que estaban predicando a los gentiles. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. La iglesia creciendo, la iglesia convirtiéndose. Por eso, amados amigos, Dios está usando una generación de jóvenes hoy que están haciendo cosas bien hermosas para predicar el evangelio y para salvar perdidos. Solo les pido, amados jóvenes, háganlo y permitan que el Espíritu Santo los llene, pero sean congruentes. Lo digo porque yo creo que es peligroso cuando un cristiano en su misma página de Facebook o de Instagram predica a Cristo un día y al otro día pone fotos de él en un lugar que no es muy sano, un bar, un antro, etcétera. Entonces yo creo que la congruencia de vida es algo muy importante que el Espíritu Santo quiere que tengamos hoy, sobre todo la generación de jóvenes que están usando estos medios. La semana pasada tuvimos una entrevista con los jóvenes que el día de mañana, jueves, se va a pasar por Radio Malac a las 5 de la tarde en el programa de los jóvenes de la iglesia. Una entrevista donde surgió la idea de los muchachos de por qué no hacer la novela de Pisunagoge, por qué no hacerla una película.
Y yo les dije, la idea es maravillosa, pero yo no sé, no sabría cómo hacerlo. Pero de repente se levantan algunos jóvenes, yo les decía y les lancé el reto, algunos jóvenes de ustedes que saben cómo pudiéramos hacer un guión, cómo poder hacer una película o cómo poder tocar puertas y llegar a alguna productora de películas cristianas, pero eso les toca a los que tienen ese tipo de talentos. Pero avancemos en el tema. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Pon atención, Antioquía, una ciudad que se convertiría en la ciudad más importante del cristianismo en el primer siglo de la historia. Porque Jerusalén y Antioquía serían los dos grandes referentes. Pero conforme van a pasar los años nos vamos a encontrar con que Jerusalén va a ser atacada. Va a ser destruido el templo y va a entrar en una situación social y política muy delicada que va a provocar que Antioquía se convierta en la ciudad más importante de la iglesia en esa época. Y el que llega por primera vez a Antioquía para ver cómo está creciendo la iglesia judía y cómo está creciendo la iglesia de gentiles, a quien mandan es a Bernabé. Él estaba en Jerusalén. Recuerda que Bernabé es un judío que conoció al Señor en Bernabé y se fue destacando dentro de la iglesia y mandan a Bernabé a Antioquía. Lo mandan como un enviado. Por eso es que muchos llaman a Bernabé apóstol, porque fue enviado. Pero no nos confundamos, no podemos pensar en Bernabé como un apóstol como los otros 12. Bernabé fue un apóstol en el sentido correcto de lo que la palabra apóstol significa, un enviado, un delegado. Él fue delegado por la iglesia de Jerusalén. Por el apóstol Pedro. No dice eso la Biblia. El apóstol Pedro de hecho ya estaba en otros menesteres. La iglesia organizada, estructurada de Jerusalén, con ancianos, con pastores, con diáconos, organizada, manda a Bernabé para que vaya a Antioquía. Y cuando él llegó, dice el versículo 23, vio la gracia de Dios en esa iglesia, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles a su apostolado. No dice eso, permanecieran fieles al Señor. Bernabé no fue a promoverse a sí mismo. Bernabé no fue a postularse como el apóstol de Antioquía, no fue a postularse como la cabeza de Antioquía. ¿Por qué no? Porque la cabeza es Jesucristo. Y aunque él efectivamente fue enviado, el concepto de apostolado de la iglesia primitiva tenían un concepto bíblico y correcto, no el de ahora, que se ha puesto a los apóstoles como los superhombres, los supervisores de la obra. Vamos a hablar de eso con detalle, perdón que lo insista, que lo repita tanto, pero no me quiero distraer. Pero hablemos de Bernabé, porque dice, versículo 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron en la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Te quiero hablar de este primer ministerio. El primer ministerio que te quiero hablar ahora es el ministerio de Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Ya su nombre nos dice algo acerca de él, pero dice la palabra que él era un hombre bueno, bondadoso. Eso ya lo sabíamos porque capítulos atrás vemos que Bernabé, cuando fue esa iglesia común que estuvo en Jerusalén por muchos años, la palabra dice que él fue y vendió su casa, vendió uno de sus terrenos, y la ganancia de su terreno lo trajo a la iglesia en Jerusalén para poder ayudar en las necesidades de todo el pueblo. Entonces ya sabíamos que era un hombre bondadoso, dadivoso, generoso, noble. Un hombre que no andaba buscando su propia gloria, que no andaba buscando su propio nombre, engrandecerse a sí mismo. Por eso dice que era un hombre bueno, se compadecía de las necesidades de los demás, y ya como ministro de Dios, él representa un ministerio precisamente de consuelo y de ánimo.
La iglesia primitiva tenía ministros que sabían dar consuelo y ánimo, que sabían dar palabras para levantar, para entusiasmar, para no decaer. Esa era la predicación de Bernabé. Él era un ministro que cuando hablaba, el pueblo se le inyectaba fuerza para no desmayar. Cuando él predicaba, el pueblo se le inyectaba energía, se le energizaba para no desfallecer. Es interesante que dice, él era un hombre, número 1, dice que con corazón firme, fíjate cómo dice, con corazón firme, predicaba que permanecieran fieles al Señor. Entonces su mensaje era un mensaje de consuelo y de ánimo, a no desmayar, a no abandonar la barca, a no desfallecer sin importar las circunstancias que vinieran. Era un predicador entonces que proyectaba seguridad, que consolaba corazones débiles, decaídos, tristes. Podemos entonces hablar que Él nos muestra la necesidad de que en la iglesia haya ministros que consuelen, ministros que fortalezcan, ministros que animen, ministros que inyecten energía al pueblo llenos del Espíritu Santo y llenos de su palabra. Entonces dice que Él era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, es decir, los dones del Espíritu se movían en Él, la dirección del Espíritu Santo se movía en Él y de fe. Recuerda que la fe es creer, pero no es una creencia pasiva. La fe tiene que ser activa. Si no hay acción, no hay fe. Cuando alguien dice creo en Dios, pero camina hacia el pecado, no cree en Dios. O mejor dicho, tiene solamente una creencia mental, pero no podemos decir que tiene fe. Cuando hay fe, hay acción. Uno se moviliza en base a lo que uno dice creer. Por eso Satanás, la palabra dice que el diablo cree, pero no tiene fe. Uno puede creer algo, pero cuando su conducta es contraria a lo que cree, entonces tenemos un concepto mental, pero no es fe, porque la fe hace que nos movamos hacia aquello que nosotros creemos. Entonces él era un hombre activo, no era un hombre pasivo. Por eso, volviendo al ejemplo de Bernabé, cuando él vende su terreno y trae el dinero, él vio la necesidad y no nada más dijo, pues yo creo que Dios nos va a proveer. No, tuvo fe y decir, yo puedo hacer algo al respecto, y tuvo fe que Dios lo podía usar. Vende su terreno, trajo su ofrenda y lo usó para la iglesia. Entonces la fe que la iglesia debe tener es una fe activa. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame por tus obras tu fe, y mi fe la vas a poder conocer por mis obras. Lo que tú haces habla más fuerte acerca de lo que tú crees que tus conceptos o que tus dichos. En este tiempo de coronavirus, nuestros hechos dicen qué creemos y cómo creemos. Entonces dice que era un hombre de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero además era un hombre humilde, porque él sabía que podía animar, que podía consolar. Podríamos pensar que el ministerio de ministración al alma nace de una manera visible con Bernabé. Bernabé era un hombre que sabía llegar al alma, ministraba el alma, ministraba la conciencia, ministraba los traumas del pasado, ministraba las heridas y el pueblo se levantaba. Pero era humilde. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía todo. Fue lo suficientemente humilde para reconocer que necesitaba el apoyo de otros ministros. Otros ministros que tal vez eran más agudos en la doctrina, más agudos en la enseñanza, más agudos en la instrucción detallada de los secretos de Dios. Si pensamos nosotros que Bernabé fue un apóstol, como algunos dicen, que sí lo fue, insisto, porque fue enviado, pero no como los del Cordero. Pero pensemos en eso, él era un apóstol, un enviado. Si así fuera, ¿era un apóstol que trabajó solo? ¿Era un apóstol cerrado que no quiso saber nada de los demás apóstoles que había alrededor? ¿Era un apóstol que dijo, solo mi ministerio de ánimo, de consolación, le puso a su iglesia, Iglesia Ministerios Bernabé, hijo de consolación? No, sabía que él no lo tenía todo. ¿Cómo es posible que hoy haya ministras, que se dicen pastoras, que ni siquiera está en la Biblia eso, que se dicen apóstoles o apóstolas,
y que piensan que ellos tienen todo. Y que toda la gente piensa que no hay solo su apóstol o su pastor. Y se cierran y no aceptan el apoyo, la ayuda o la bendición. No, nosotros no tenemos necesidad de juntarnos con nadie porque Dios nos da todo a nosotros. Esa no era la iglesia del principio. Esa no es la iglesia que yo miro en la Biblia. Bernabé fue tan humilde que dijo, yo no lo tengo todo. Y mira que grandes multitudes ya se habían convertido. Yo creo que él tenía todo para llenarse de orgullo, llenarse de soberbia y decir, tengo una mega iglesia. Pero no, dice que fue por Pablo, por Saulo, todavía Saulo. Fue a buscar a Saulo, rumbo a Tarso fue a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. ¿Para qué trajo a Saulo? Porque él sabía el carácter de Saulo, él sabía el poder que tenía Saulo, él sabía el testimonio tan poderoso de Saulo. Además de que Saulo tal vez conocía mejor a los gentiles, porque Bernabé, mientras sí, era un hombre de mucha sensibilidad, era un hombre muy sensible a las necesidades de las personas, Saulo era mitad gentil. Su madre judía, su padre griego. Así que Saulo conocía mejor, había sido educado también en una ciudad gentil, a diferencia de Bernabé que había crecido en Jerusalén. Así que él sabía reconocer cuando alguien tenía más características, más habilidades, más talentos y le vino a pedir ayuda. Saulo, hay una iglesia muy grande, una iglesia que está creciendo. Hubo amistad ministerial, hubo filiación entre ministros, no desprecio. No se cerró diciendo, esta es mi mega iglesia, y no necesitamos a nadie más, no necesitamos otro ministro. Por eso, hermanos amados, la semana pasada yo los invité a que escucharan a los ministros que compartieron la palabra en esta semana de fidelidad extrema del ministerio que dirige el hermano Franklin Graham. Es un ministerio en inglés, Samaritan, no sé qué, discúlpeme, no soy muy bueno en el inglés, pero ¿por qué te lo recomendé? Yo sé que muchos han de haber preguntado, ¿cómo el pastor Alex está recomendando otros ministerios? Porque, hermano, yo no tengo problemas, está predicando el evangelio. ¿Y quieres que te diga algo? Yo escuché los 5 mensajes que dieron en la mañana y los 5 me edificaron, me bendijeron y me fortalecieron. Tuve que reconocer que hay ministros, a ninguno de esos 5 predicadores los conocía yo, pero que bendijeron mi vida de manera profunda. Cada uno en su forma y cada uno en su estilo. Así que mira, tenemos un ministro de consolación y ahora tenemos un Pablo que no nos da detalles, pero sabemos ya que Pablo fue un ministro de Dios muy agudo para asentar doctrina. Y dice que se quedaron allí 1 año enseñando a las multitudes y a los discípulos. Entonces fue un trabajo arduo, 1 año enseñando a las multitudes y a los discípulos. ¿Por qué diferencia entre multitudes y discípulos? Porque no es lo mismo ser un creyente a ser un discípulo. Esa misma diferenciación la encontramos en los evangelios. A Jesús los seguían multitudes, pero los discípulos eran muy pocos. Discípulos eran a los que se les explicaba el detalle del evangelio. Así que vemos por un lado muy seguramente un Bernabé evangelizando a las multitudes con ese ministerio de consolación, de fraternidad, de aceptación que tenía. Y una vez que se convertían y mostraban un interés, era trasladado al ministerio didáctico de enseñanza y de detalle doctrinal que tenía Saulo. Un trabajo en equipo, una congregación multitudinaria con 2 ministros notables. Uno consolando, exhortando, animando, fortaleciendo, y el otro enseñando, discipulando, explicando y detallando. Gloria a Dios por el trabajo en equipo donde no es uno solo el que brilla, donde no es uno solo el que destaca y donde no es a un solo ministro al que se le dan todas las flores y se le da toda la gloria. Y conste que hay muchos que hoy dicen que Bernabé y apóstoles, los dos eran, perdón, Bernabé y Saulo eran apóstoles. Si esto era así, vemos un trabajo de 2 apóstoles en una misma congregación. Señoras y señores, ¿por qué se resisten tanto a que hoy haya 2 apóstoles ministrando a una misma iglesia? Si vemos un Bernabé y un Saulo, entonces hay un problema. O la Biblia está equivocada, o ustedes, señores apóstoles, que solo
insisten en que un apóstol es un solo apóstol controlando y manipulando un grupo, o ustedes están mal. Pero no nada más vemos un ministerio de consuelo y de fortaleza y de ánimo, y un consuelo magisterial, sino que además dice que hay un tercer ministerio acá, que es el segundo que quiero enfatizar. Dice versículo 27, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, unos profetas, no uno, unos profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces aparece aquí, hay una situación aquí. Una situación donde se desarrolla un hambre en Jerusalén a causa de una situación política y determinan enviar ayuda antes de que ocurriera esta situación. Pero lo que quiero enfatizar es que hubo un grupo de profetas. Entonces ya tenemos un ministerio de consolación, un ministerio de ánimo, de fortaleza. Tenemos un ministro, pudiéramos decir casi que el ministerio de Bernabé tiene muchas características del pastor, de un pastor trayendo fuerza, ánimo, firmeza al pueblo. Un ministro de enseñanza magisterial en Saulo, enseñando doctrina, enseñando bases, enseñando fundamentos. Y ahora se aparece un grupo de profetas que son enviados, porque fueron enviados de Jerusalén a Antioquía, no llegaron de la nada, venían de la iglesia de Antioquía, donde estaban los apóstoles, donde estaban diáconos, donde había ancianos, donde había un presbiterio, donde había una estructura un poco más estable, porque era la iglesia donde comenzó todo. Y este grupo de profetas, había uno de ellos llamado Agabo, que es el que en un momento dado toma la palabra y da un mensaje, y en ese mensaje da a entender, quiero que notes las palabras que usa la Biblia, da a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra. Obviamente cuando habla de toda la tierra, se refiere al mundo conocido, en aquel entonces básicamente el Imperio Romano, lo cual se cumplió. De hecho no hubo solo una hambruna. Cuando tú ves la historia, hubo varias hambrunas en ese primer siglo en el Imperio Romano, por guerras, por invasiones, por cuestiones políticas. Y la hambruna que hubo en Jerusalén vino precisamente por la invasión que hubo, donde hubo una destrucción, destrucción muy importante de lugares en Jerusalén para detener rebeliones sociales que hubo en aquella región. Pero el énfasis que quiero hacerte es, debemos entender al profeta, porque el profeta, hermano amado, se ha entendido mal. El ministerio profético y el don de profecía se ha entendido mal. Hemos hecho de los profetas una especie de agoreros, una especie de adivinos, una especie de brujos cristianos, una especie de ministros esotéricos capaces de leer la mente de una manera prodigiosa. Hemos hecho de la profecía voces que se levantan de una manera mística para manipular o para orientar el avance de las personas. Y eso no es lo que significa la profecía. Para entender la profecía, yo sé que la voz popular, y si tú entras a un diccionario normal, un diccionario te va a decir que una profecía es una predicción del futuro. Y ciertamente el concepto de profecía se ha englobado o se ha enfocado hacia esa dirección, porque sí, tiene mucho que ver con eso. Pero no es el énfasis del origen del profeta ni de la profecía. Cuando nosotros vamos a la Biblia, bueno, antes déjame decirte, la palabra dice
que Jesucristo les enseñó a su iglesia que tenían que buscarlo a Él en la ley y en los profetas. En otra parte Jesucristo dice, de mí hablaron los salmos y los profetas. Entonces el énfasis de los profetas en el Antiguo Testamento es Jesucristo, no los acontecimientos futuros. El énfasis era hablar de el Mesías, cómo es el Mesías, cómo sería el Mesías, qué características tendría el Mesías. Cuando tú lees acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, te vas a encontrar que muchos de ellos hablaron acerca de, sí, es verdad, hablaron acerca de situaciones que vendrían y de juicios que vendrían. Pero también es cierto que muchos de ellos hablaron de situaciones que estaban viviendo. Por ejemplo, cuando tú ves un Jeremías, él habla muchísimo acerca de lo que él está viviendo ante la invasión que Babilonia hizo sobre Israel. Cuando tú lees al profeta Isaías, tú te das cuenta que él advierte acerca de el peligro que hay que Israel se aparte de Dios en el momento en el que se encuentra. Y las advertencias futuristas que dan no es en relación al futuro, sino en relación a su presente. Es decir, van a venir, por mencionarte un ejemplo absurdo, van a venir peligros y destrucción sobre de ti si tú no haces algo respecto a lo que te está ocurriendo en el presente. Cuando tú miras al gran profeta Elías, el gran profeta Elías advirtió acerca de la rebelión y la idolatría que estaba pasando en su presente el pueblo de Israel. No necesariamente en el futuro. Cuando él ordena que no lloviera, fue una orden que dio en su presente y no llovió en su presente. Es decir, no fue que él dijo, no va a llover en 2 siglos. No, dice que él dio la orden que no lloviera y no llovió en el momento presente en el que él vivía. Entonces hay que entender bien la profecía, porque si bien es cierto que la profecía tiene una proyección futurista, no tiene nada que ver con adivinación ni con agorerismo. La palabra profeta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, viene del griego. La palabra profecía viene del griego profetauo. Y esta palabra profetauo significa de manera directa dar a conocer. Entonces la palabra profecía, de hecho son 2 palabras, pro y fetuos. Y la palabra pro es algo que va por delante. Y la palabra fetuos es conocimiento. Entonces un profeta o la palabra profecía quiere decir conocimiento previo. De tal manera que un profeta es alguien que tiene un conocimiento previo de las cosas. De ahí que se ha dado la connotación de predecir el futuro. Predecir. Esta palabra predecir o predicción se puede usar como un conocimiento previo de algunas cosas. Pero no significa esto solamente acerca de las cosas futuras, sino sencillamente de algunas cosas presentes también. Por decir algo. Uno puede tener un preconocimiento de a quién le puede dar coronavirus sin ser místico. ¿Cómo es que los doctores, los médicos, los investigadores pueden saber a quién le puede dar el COVID? Por el previo conocimiento que ellos tienen acerca de los virus y de cómo se comportan. Por el previo conocimiento que los investigadores tienen acerca de qué pasó en China, qué pasó en Italia, qué pasó en España. Entonces, con ese previo conocimiento, ellos pueden decir a las personas de 60 años, a los que tienen diabetes, a los que tienen obesidad, a los que tienen problemas de ciertas enfermedades preexistentes, les puede dar. Es un dar a conocer un mensaje con cierta previsión, adelantándonos a un escenario. Entonces, un profeta es alguien que tiene un conocimiento de parte del Espíritu Santo que puede ser sobrenatural
o dado por su estudio constante de las Escrituras, de algo que puede acontecer. Ahora, toda profecía es una palabra, es un conocimiento que se da a conocer, que no necesariamente es algo que se va a cumplir, sino puede ser algo que puede ocurrir a menos que se tomen medidas. Por decir algo, todos los diabéticos, solo porque el previo conocimiento de cómo actúa el coronavirus, todos los diabéticos se van a infectar, no, porque todos los diabéticos, porque sí los diabéticos se previenen, se guardan, se cuidan, fortalecen su sistema inmune, etc., entonces no va a pasar. De tal manera que entendamos bien, te lo voy a decir clarito, la profecía es un mensaje de parte de Dios, no necesariamente acerca del futuro, no necesariamente. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta, la palabra griega que traduce como profeta, es una palabra en el griego que es muy similar, que es profetes, muy parecida a la palabra en español de profeta, profetes. Y la palabra profetes se refiere a alguien que habla un mensaje y lo da a conocer. Fíjate, alguien que habla un mensaje y lo da a conocer. Otra posible traducción de profeta en el griego es alguien que habla de una revelación, es decir, revela algo que está escondido, no necesariamente del futuro, puede ser algo del presente. Un profeta es alguien que tiene la capacidad de hablar acerca de un conocimiento. Por implicación, un orador, un predicador, un poeta, en el léxico bíblico pueden ser tomados como profetas. Entonces, ¿quiénes eran estos profetas? Eran hombres que andaban con éxtasis todo el tiempo, con actitudes místicas, viendo ángeles. No, eran predicadores. Este grupo de profetas eran predicadores que habían sido ejercitados en la palabra de Dios, en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de Cristo y además llenos del Espíritu Santo para dar un mensaje a la iglesia. Eran predicadores apasionados, predicadores con una preparación espiritual. Yo te puedo decir algo. Hoy en este tiempo hay una parte de la iglesia cristiana que ha despreciado la teología, que ha minimizado la teología y que ha dicho que el estudio de la escritura, de la historia y de algunas herramientas para poder conocer lo que dice la palabra de Dios, dicen que son obsoletas. Yo creo que el exceso de teología puede dañar, pero también creo que una teología bíblica bien usada puede levantar o está levantando una teología bíblica dirigida por el Espíritu Santo, está levantando profetas hoy en día. Hoy se están levantando muchos jóvenes que están estudiando teología bíblica, que están yendo a la historia de la iglesia y que están buscando al Espíritu Santo y se están levantando con una voz profética advirtiendo a la iglesia los peligros de haber ignorado la historia, los peligros de haber ignorado el estudio de la Biblia con sentido, con profundidad y con seriedad. Porque ¿cómo va a haber un profeta lleno del Espíritu Santo si no conoce la palabra de Dios? ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo va a guiar, va a recordar y va a enseñar todo lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Y todo lo que el Señor Jesucristo quiere que conozcamos está en la Biblia. Por eso no puede haber nadie que se llame profeta hoy que no lea la Biblia. Un profeta no es el que está en éxtasis místicos. Un profeta
es el que permanece de rodillas buscando a Dios y leyendo su Biblia. Y de la Biblia va a venir la inspiración. Los profetas son predicadores que Dios está capacitando con su Espíritu Santo y con su palabra. Este profeta Agabo era un predicador. Dice que por el Espíritu dio a entender. No dice que se le pusieron los ojos en blanco, que empezó a cambiarle la voz y que dijo, así dice el Señor. No. El Espíritu Santo en la predicación que le estaba dando dio a entender que por lo que él había visto en su espíritu, por dones del Espíritu Santo, seguramente por lo que él había leído en las Escrituras y seguramente por lo que el propio conocimiento, recuerda que él venía de Jerusalén, así que él ya venía viendo lo que estaba pasando en Jerusalén. Él ya había venido viendo las rebeliones de los cenotes. Él ya veía viendo las conspiraciones de los que estaban en oposición al Imperio Romano. Él ya venía viendo los abusos que el propio Imperio Romano había estado haciendo. Seguramente estos profetas habían sido testigos del intento de Calígula de poner su imagen en el templo de Jerusalén y que eso provocó una revolución. Y ahora una gran parte de judíos estaban rebelando. Así que él había visto la realidad histórica social, lo que la palabra enseñaba y la inspiración que el Espíritu Santo le daba. Y en una combinación de estos factores, pudo insinuar que venía una hambre. Hoy te puedo decir que el Señor está levantando teólogos que conocen de historia de la iglesia, que están estudiando la Biblia desde un punto de vista serio, contextual, y bíblico, y que están buscando el Espíritu Santo y ser llenados del Espíritu Santo. Y en ese sentido, están levantando su voz para advertir a la iglesia lo que viene para ella o lo que puede venir para ella. Dice la palabra en Corintios, tengo que ir cerrando, solamente quiero leerte lo que dice Corintios, primera carta a los Corintios 14, hablando de la profecía. Dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. Yo quisiera que todos profetizaran. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quisiera que todos tuvieran un mensaje de parte de Dios. ¿Crees que está diciendo yo quisiera que todos predijeran el futuro? Que todos tengan un mensaje místico donde pongan los ojos en blanco, les cambie la voz como que si fueran mediums. No. El profeta lo hemos tan mitificado. Yo te decía al principio que es admirable el ministerio de David Wilkerson. Y David Wilkerson fue un predicador apasionado, un predicador, hermano, que conmocionaba cuando él hablaba. Un mensaje muy duro, muy directo. Nunca dijo así dice el Señor. Nunca se le pusieron los ojos en blanco. Pero él era un profeta. Porque era un hombre que hablaba en base a su experiencia, al conocimiento que tenía de la Biblia y también a su relación que tenía con el Espíritu Santo. Usaba la Biblia para dar un mensaje secreto, un mensaje revelado. A veces pensamos que un profeta es el que va a venir, te va a imponer las manos y te va a decir, así dice el Señor, yo te he llamado para que seas apóstol a las naciones. Y no nos damos cuenta que puede haber muchos predicadores que desde los púlpitos están escudriñando la palabra y con la palabra de Dios están revelando secretos, están revelando
mensajes escondidos que se necesitan hoy dar a conocer a la iglesia para que la iglesia sea advertida de su conducta, de su pecado, de su maldad. Toda profecía y todo profeta tiene tres componentes. El que profetiza edifica la iglesia. Entonces dice, el que profetiza, ¿dónde está? Lo hace para edificar, versículo 3 de Corintios 14. Exhortar y consolar. Tres cosas. Aquel que se mueve en la profecía bíblica, aquel que se mueve en el ministerio profético hoy, son ministros, predicadores, oradores, que su mensaje edifica. Y siguiendo este mismo pensamiento del apóstol Pablo, el profeta edifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Se ha entendido mal ese pasaje cuando dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si tú lees ese pasaje más adelante, dice, porque ellos están sobre la roca que es Cristo. Entonces el fundamento no son los apóstoles y profetas. El fundamento es Cristo, señoras y señores. No es verdad. Es que necesitamos un ministerio, una iglesia que tenga apóstoles y profetas porque ellos son el fundamento. No, el fundamento es Cristo. Él es la roca sobre la cual se edifica. Todos los ministros se edifican, ya sea con plata, con oro o con hojarasca, dice Pablo, pero sobre la roca. Entonces cuando dice que la iglesia edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está diciendo algo muy claro. Edifica sobre el fundamento de los apóstoles del Cordero y sobre los profetas que escribieron la Biblia, porque ellos nos hablaron de Cristo. Ahora, ¿habrá hoy profetas? Sí. No hay pastor, es que en la iglesia ya no se escucha que se diga, así dice el Señor. ¿Qué no has leído el profeta Ezequiel cuando dijo que él está contra aquellos que dicen, así dice el Señor? Búscalo, no tenía el texto preparado, pero el profeta Ezequiel, por ahí del versículo 43, del capítulo 43, algo así, él advierte y dice, estoy contra los profetas que dicen, así dice el Señor, cuando yo no he dicho nada. Y dice más el profeta Ezequiel, dice, nunca más se oirá entre vosotros decir, así dice el Señor. No, hermano, hoy tenemos que hablar la Biblia. Y si sucede como con Agabo, que por el Espíritu insinuó, más adelante Agabo toma el cinturón del apóstol Pablo y dice, el dueño de este cinturón va a pasar por grandes, va a ser llevado atado a Roma, dijo Agabo, el mismo profeta. Pero este profeta Agabo, por un don de ciencia, ¿tú crees que Agabo no sabía cómo estaban las cosas en Roma, que había una terrible persecución hacia los cristianos? Entonces era un poquito de sentido común y también mucho de la dirección del Espíritu Santo, para saber que todo aquel que llegara hablando con osadía, y sabía que si alguien era osado para predicar a Cristo, ese era Pablo. Así que no era muy difícil saber que con un ministro tan atrevido como Pablo y con una crisis y una persecución como estaba viendo en Roma, solamente había que ser un poco sensible al Espíritu Santo para saber que iban a apresar a Pablo. Así que no te confundas. Hoy los profetas están hablando en muchos púlpitos, hablando la palabra de Dios, haciendo una exégesis de la palabra de Dios, siendo sensible al Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios a nuestros tiempos y por ella advertirnos de los tiempos que vienen. No pienses que es un trabajo de éxtasis, es un trabajo de búsqueda de Dios en oración, en clamor, en devoción y en estudio de la palabra. Edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esto es, sobre Cristo y sobre lo que la palabra dice acerca de Cristo. Entonces los profetas son los que edifican hablando de Cristo y solo de Cristo. Exhorta. Un profeta entonces exhorta. Y la exhortación es una palabra fuerte, una palabra directa, una palabra oportuna. La exhortación, hermano, puede ser un regaño, puede ser una confrontación, puede ser una palabra de impacto, un sacudimiento,
una llamada de atención hacia una forma de vida, de pensar. Entonces un profeta ciertamente sí puede tener un carácter fuerte porque exhorta, pero exhorta con la palabra. Y finalmente dice de consolación. Edifica, exhorta y consuela. Pero finalmente hay una palabra de consuelo. Es una palabra que trae aliento, que trae ungüento, que trae ánimo. Entonces, mira qué interesante. Un profeta es el que edifica, el que exhorta y el que consuela. No son los absurdos profetas de hoy, que se levantan solo gritando y solo diciendo, como perdóneme usted, pero como el pobre de Maldonado, que dijo que Dios le había dicho que iba a ganar Hillary Clinton y ganó Trump. Imagínate el pobre haciendo alardes de profeta, tratando de adivinar el futuro, porque se supone que un profeta en el concepto popular es el que adivina el futuro. Y hoy hay muchos que se están levantando como profetas aprovechando el COVID, tratando de adivinar el futuro. Dios no quiere que adivinemos el futuro. Mejor quiere que hagamos un estudio de cómo está la situación actual en el mundo, que hagamos un estudio profundo de qué dice en su palabra y que lo busquemos con todo nuestro corazón y clamemos a Él. Para que entonces podamos tener una palabra que edifique, que exhorte y que consuele a la iglesia. Termino ya, el tiempo avanzado. Que Dios levante muchos Bernabés, consolando, ministrando, dando ánimo. Que Dios levante muchos Saulos dedicados en el estudio, discipulando. Y que Dios levante muchos Agabos. La iglesia cree en la palabra profética. Una palabra profética que fluye de la Biblia y desde la Biblia. Una palabra profética que fluye de un carácter ministrado por Dios, por su Espíritu Santo, en la oración y en la devoción. Y que levante profetas, no que se propongan o que se promuevan, vayan acusando o dando palabras futuristas a diestra y siniestra, sino profetas, predicadores, oradores, que de manera prodigiosa, de manera elocuente, edifiquen sobre la roca, exhorten con la palabra de Dios bien aplicada a la vida y consuelen con un mensaje que afirme a la iglesia a no desmayar y seguir adelante. Que Dios te bendiga, amado hermano.